hacemos con ritmo nuevo, pero con el mismo protagonista, con Carlos Alcaraz, porque ya está en cuartos. Pedro Fullana, buenas tardes, buenos días desde Nueva York. Compañero, pasitos adelante del tenista murciano. Hola Vittorio, muy buenas desde Nueva York. Aquí Carlos Alcaraz sigue siendo el rey, sueña en grande con conquistar su sexto Grand Slam y de momento lleva un camino inmaculado porque ganó a Rinderknech en 3 sets, 7-6, 6-3 y 6-4 sin ceder ni un solo set, como en todo el torneo. De momento un camino prácticamente perfecto, jugando a un gran nivel con el servicio, mejorado después de los cambios al resto y por tanto hasta ahora los rivales no han podido meterle mano a Carlitos en ninguno de los partidos. Ha sido claramente superior. Es verdad que a partir de aquí se complica ya el cuadro, estamos en cuartos de final y no está Ben Shelton, no está Medvedev, pero sí está por ejemplo Lehečka, que es un rival duro en pista rápida, complicado. De hecho ya le ganó a Carlitos en febrero en el torneo de Doha y este le devolvió con una victoria importante en la final de Queens. Por tanto, digamos que en esta superficie Lehečka es mucho más complicado y difícil de ganar, si bien si Carlos mantiene el nivel que estamos viendo en esta edición del US Open, de concentración, de juego, de tenis y de espectáculo, obviamente es el favorito para el partido, pero van a ser palabras mayores en comparación a los rivales que ha tenido hasta ahora. Un Carlos Alcaraz que ya está en cuartos de final, por primera vez en su carrera. En un mismo año se ha metido en los cuartos de final de los 4 grandes. Esto quiere decir que por fin está llegando a esa regularidad que quiere. Empezar el año y terminar el año jugando de la misma manera o mejor si cabe en cualquier superficie. Y además un Carlitos que sigue vapuleando los registros de los mejores tenistas de la historia porque ya lleva 13 cuartos de final en Grand Slam, que parece poco pero se dice pronto. Y además ha sido el más joven en conseguirlo en toda la historia. Por tanto, Carlitos sigue en plena forma, Carlitos sigue en el nivel que se espera para alcanzar la final y jugársela. Todo haría indicar contra Jannik Sinner, aunque recordamos que por el camino también está Novak Djokovic, que ya está en cuartos de final y que va a jugar mañana frente a Taylor Fritz en otro partidazo que se va a vivir en la Arthur Ashe. Y a partir de aquí, pues si Carlos mantiene este nivel, Vittorio, hay que soñar, hay que pensar en grande, porque es evidente que Carlitos está jugando junto a Sinner, pero un Sinner quizás un peldaño todavía por debajo, el mejor tenis que se está viendo aquí en el US Open en Nueva York. Ay, madre mía, gracias Pedro Fullana, compañero. Solo de pensarlo, lo que tuvimos en Roland Garros, lo que tuvimos en Wimbledon. Mira cómo tengo las uñas. Vamos a estar pendientes del Lehečka, donde mañana Carlos Alcaraz se va a medir en cuartos buscando ese pase a la semifinal del US Open. Además, vamos a estar también pendientes del fútbol, porque el Cartagena se estrenó ayer con empate en la Primera Federación, en esta 25-26. 0-0 en el Maulí ante el Antequera, hablando de fútbol, en un partido intenso y cargado de polémica. Porque el nuevo videoarbitraje, este sistema FVS, fue protagonista y no para bien. Javi Rey debutó con un once valiente, con Lucho García seguro bajo palos, con Marc Jurado, que marcó, por cierto, pero el VAR lo anuló y dejó dudas, muchas dudas en las imágenes que ahora vamos a pasar a resumir y analizar con nuestros contertulios. La primera polémica del curso para el equipo albinegro. Y en la segunda parte, más de lo mismo. Chiqui rozó el gol, Samu Pérez hizo un paradón y Manol Vaz volvió a marcar, pero otra vez en fuera de juego, según el FVS, y para colmo, en el otro equipo, no crean que la tenía tomada solo con el Cartagena, Aviani también vieron cómo le anulaban un gol el delantero del Antequera. Para mí, muy dudosas las 3 decisiones anuladas por el nuevo videoarbitraje. Bueno, que en cualquier caso, en el tramo final los dos equipos estuvieron igualados, pero el Antequera terminó mejor el choque, que no le pareció mal al técnico, a Javi Rey, al técnico del conjunto albinegro. Creo que tenemos que valorar el punto de manera positiva, a pesar de que tuvimos nuestros momentos para llevarnos los 3. Considero que no hay los medios suficientes en esta categoría para poder instalar un videoarbitraje. El árbitro pues, tuvo un partido complejo, pasaron muchas cosas, que no es cosa del árbitro. El árbitro con las imágenes que tenía bastante hizo. Y también ha sido bastante claro, contundente y sincero Javi Rey. Teresa García, compañera, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Esto empieza igual que termina, ¿no? Con la polémica siempre decantándose en contra del equipo albinegro. Bueno, a ver, como termina, no. Espero sinceramente que este inicio sea el punto de inflexión definitivo del equipo. Yo creo que no tiene nada que ver con la temporada pasada. Vamos a cerrar ya ese tomo que será de infausto recuerdo y que se recordará lamentablemente durante mucho tiempo, y abrimos otro capítulo. Es verdad que a lo mejor no de la manera deseada, porque si nos atenemos a las imágenes y a lo que pudimos ver ayer
en Antequera, en el Maulí, pues el marcador hubiera sido un 1-2, ¿no? Que es lo que, creo que hubiera sido lo justo, pero bueno, pues nada, nos quedamos con la miel en los labios y con la parte positiva de que el Cartagena suma, creo que después de 5 años sin hacerlo en la primera jornada. Así que mira, vamos a quedarnos con lo bueno. Lo repasamos ahora. ¿Qué te pareció a ti, Juan Expósito, compañero querido, colaborador de Radio Cartagena? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo lo viste tú, esa polémica? Bueno, pues yo creo que la tecnología siempre viene para ayudar, pero en este caso en Primera Federación yo creo que no viene para ayudar, sino que viene para enrevesar mucho más las acciones, sobre todo cuando no hay acciones con una visión y una imagen clara y nítida. Entonces, más que ayudar al cuerpo arbitral, yo creo que perjudica, y con ello a los equipos implicados. Ayer vimos que perjudicó a los dos equipos, incluso más al Cartagena. Podemos hablar de a lo mejor de las últimas 3 acciones que se revisaron, quizás dudosas porque las imágenes no eran nítidas, pero el primer gol de Marc Jurado, bueno... Sí, con el lateral izquierdo volcado casi, ¿no? Madre mía. Sí, y que él salía de atrás, es que, vamos, no sé, me crean muchas dudas. Y después los parones, ¿no? Yo pensaba que la revisión del nuevo VAR en Primera Federación iba a ser cuando los entrenadores de ambos equipos lo requiriesen, pero parece ser que creo que me enteré ayer. De oficio en los goles, sí, de oficio en los goles. Eso va a ser soporífero, ¿eh? Eso va a ser, no sé, si ya el fútbol ya cuesta trabajo enganchar al aficionado por X motivo, pues bueno, vamos a añadir otro más que va a hacer esto desesperante. Que el partido de ayer... Bueno, sí. Termina. No, decía que las funciones de los jueces de línea y de los árbitros, pues yo creo ya que van a estar súper condicionados. Total. Que además, respecto a lo que comentas, os quiero preguntar ahora después por el 11, por las novedades, por ver a Nacho bien adentrado en el lateral izquierdo, parece que llega para quedarse. Veremos a ver también Kevin Sánchez, que sorprendió en la delantera, pero claro, es que un partido que se te va a 2 horas y 10 minutos, esto se acerca casi más, Teresa, a la NFL. A mí que me gusta lo del fútbol americano. Sí, bueno, sí, a los que os gusta estos partidos como bueno, tanto el fútbol americano como el cricket, que son días incluso, o el béisbol, que también son un montón de horas, pues mira, yo realmente te diré que aunque me fascina y adoro el deporte, creo que alargar este tipo de encuentros no es agradable y no es estético para el aficionado, ¿no? Porque no siempre están sucediendo cosas, hablamos de un fútbol más modesto, pese a que estamos hablando de Primera Federación, pero es que incluso hay partidos de segunda que a veces son infumables. Entonces, bueno, yo creo que esto no es en beneficio del espectáculo y luego, como decía Juan, ¿no? Si tú pones una tecnología donde las imágenes no se ven nítidas, pues oye, más que ayudar, desayudar. Claro, es que aquí se trata de que la tecnología nos ayude, pero claro, si no nos ayuda, sino todo lo contrario, pues entonces yo creo que estamos dando pasos inciertos y palos de ciego, ¿no? Así que bueno, a mí todo lo que sea alargar, pero ocurre en el baloncesto, que tú sabes que sí, es otro deporte que me fascina, sí. Con el instant replay a veces se hace cansinísimo, o sea, no puedes, al final está fenomenal para rearbitrar en ocasiones jugadas que es verdad que pueden condicionar un partido, pero creo que en general, si ponemos una balanza, lo que es el espectáculo deportivo sale perjudicado. Yo creo que en esto no hay discusión. Si alguien estaba de acuerdo en algo, es que la Primera Federación, cuando la gente del mundo del fútbol, cuando los clubes hablaban, querían o un videoarbitraje plenamente eficaz como el de la primera y segunda división, que ya tiene sus problemas, pero plenamente eficaz de rendimiento, al margen de que, porque por ejemplo, y me retrotraigo a lo que ocurrió hace unos años en el Cartagonova, se fue una señal en un posible penalti, algo que vimos anoche en el partido del Rayo Vallecano y el Barça, que insisto, ellos tienen sus problemas, pero claro, hablamos de un montón de cámaras, un montón de tomas, tiempo para analizarlo, unos analistas en otra ciudad de donde se está jugando el partido, donde consensúan lo que es o no es. Claro, si a esto tú le metes una sola toma, estas tomas de la Primera Federación, que por lo general son desde el centro del campo,
y no se puede ver muy bien qué es y qué no es fuera de juego. A mí lo que me lleva a una conclusión es, ¿avanza esto o no avanza? Pero también me lleva a otra. Y esta lo digo por los dos, por Teresa y por Juan. Jolín, el caso es quejaros. Si hay, porque hay, si no hay, porque no hay. Oye, dale, Teresa, dale. Vamos a ver, ¿cómo que el caso es quejarnos? Vamos a ver, no, aquí se trata de que cuando avancemos sea con confianza y con criterio, pero si avanzas para volver quiero decir, para pegarte un tortazo, pues es que no merece la pena. Entonces, si a mí me parece fenomenal, si yo la tecnología, fantástico. Luego podremos hablar de si el VAR en primera y en categorías superiores ayuda o desayuda, y ya podemos entrar en un debate que continúa después de tantos años implantando el VAR, ¿no? Pero te hablo de que evidentemente te quejas porque si no te digo yo que no pongas tecnología, pero pone tecnología que realmente ayude. O sea, es lo que te digo, o sea, si me vas a dar una mano, no me la eches al cuello, échamela a la mano, ¿no? No, claro, entonces, bueno, entiendo que es verdad que nos quejamos y a veces de vicio y somos así, somos también muy pesados y recurrentes en lo mismo y siempre podemos pensar que no estamos satisfechos con nada, pero creo que en este caso, insisto, si la tecnología se implanta es para ayudar, no para no ayudar. Jornada 1 y solo ha jugado un equipo de la región de Murcia, ¿eh? O sea, aquí tenemos la polémica bien servida, pero en cualquier caso, Juan, por centrarnos un poco en el 11, lo deportivo, vimos a un equipo muy reconocible, no sé si te dio esa impresión viéndolo visto en pretemporada, y yo destaco dos nombres propios, uno el de Imanol, el del central, y otro el de Lucho García, del que yo esperaba, fíjate que con el paso de las jornadas me habían hablado muy bien de Iván Martín, y que se terminara haciendo con el puesto el ex portero de Unionistas. ¿Qué te pareció? Sí, bueno, pues Imanol muy bien al cruce, muy bien en las jugadas que tuvo que intervenir. Si no hubiese sido por el VAR, se hubiese coronado con un gol. Total. Y tanto. Y Lucho García, pues bueno, yo creo que estuvo bien, estuvo correcto y las intervenciones que hizo de peligro el Antequera, pues yo creo que las resolvió de forma más que suficiente. Sí, sí. A mí me gustaría también... Sí, además hizo un paradón, también, ¿eh? Sí. A mí me gustaría también destacar la Rea, ¿no? Que si bien el equipo, pues bueno, los primeros 14-15 minutos, pues le costó un poquito parar la ambición de la Antequera, fue el que cogió la manija, fue el que bajó entre centrales a recuperar la pelota, y bueno, y a partir de ahí yo creo que Cartagena empezó a jugar, y de hecho, ese gol que no subió al marcador, fue cuando el Cartagena fue la primera oportunidad que tuvo de combinar, de hacer combinaciones, ¿no? Y el pase fue del propio Larrea. Bueno, yo creo que el equipo, creo que llega en buenas condiciones a inicio de temporada, creo que ya con un automatismo que a veces no estábamos acostumbrados en Cartagena a verlo tan de forma viendo un equipo tan trabajado, di la verdad. Sí, desde la primera jornada, es así, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con varios automatismos y bien estructurado, bien estudiado, bien trabajado, pues bueno, ya solo te queda ir creciendo sobre eso, ¿no? Bueno, después vendrán momentos malos y demás, pero bueno, yo creo que allá el equipo se le vio bien plantado, sí. La portería cero, que eso siempre es importante. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que el equipo irá creciendo poco a poco. García, vamos a ver si se puede firmar lo que falta, el extremo derecha, porque creo que por las bandas yo creo que el equipo debe trabajar un poquito más. Totalmente. García, en cualquier caso, al margen de ese extremo, que efectivamente en la previa ya el propio técnico, el propio Javi Rey lo exigió, espero uno potente, que sea desequilibrante, que llegue cuanto antes. Cuanto antes no llega, porque estamos ya atravesando las últimas horas del mercado, del último día, cierra la 23:59, pero no cabe duda que este equipo, lo que hay que destacar de momento sobre el resto y sobre el conjunto es el entrenador, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que muchos dudábamos de que viniera alguien a sentarse en el banquillo del Cartagena, alguien medianamente potable o con un recorrido... bueno, de aprobado. En ascendencia, ¿no? Sí, la verdad es que yo dudaba mucho y bueno, lo de Javi Rey ha sido una sorpresa por la confianza que ha depositado en el Cartagena y en el club.
viene además para mí viene en un momento complicadísimo, dificilísimo, durísimo, y es valiente. Para mí ya me demuestra simplemente con el hecho de aceptar que es un tío valiente y bueno, y a la vista está de ese primer partido, que aunque como dice Juan hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando, porque van a venir momentos malos seguro, pero se ve al equipo trabajado, se ve al equipo, bueno, pues iniciando una temporada, pero ya sobre una imagen buena, Victorio, con una imagen buena, una imagen que, oye, te vas con un empate a 0, te vas con la rabia de pues eso, de la anulación de los 2 goles, pero te vas con la sensación de que no lo ha hecho mal el equipo y que, bueno, a partir de ahí pues pueden venir grandes cosas, insisto, pese a que la temporada es larga y vendrán seguro malos momentos. A mí me gustaron muchísimo los centrales, creo que fueron fundamentales, como decía Juan, los primeros minutos cuando el Antequera parecía que iba a comerse al Cartagena, y bueno, para templar el juego y para recuperar un poco el dominio y la posesión y luego ya darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Así que bueno, yo creo que enhorabuena para Javi Rey, mis felicitaciones y mi admiración, insisto, por venir en un momento, pues te diría, de los más complicados de la historia del equipo. Total. Fíjate, destacaba Juan a Larrea. Yo hace 1 año y medio veía entrenar a Larrea cuando acudía a los entrenamientos del Real Murcia, claro, y sabía del nivel. Y en el club en el club pimentonero saben del nivel del centrocampista ahora del Cartagena. En ese sentido, jolín, te habla un poco de que, y yo lo he destacado esta semana, sobre todo en la previa, pese a la cuantía económica limitada para hacer un proyecto, este Cartagena ha hecho un proyecto de nombres y de equipo, de conjunto, muy bien compenetrado. Veremos a ver cuál es la guinda. Lo que hace falta, Juan, es un extremo que desborde y un extremo que le termine de dar un salto cualitativo para acompañar a Carlos Calderón, para acompañar a Nacho, que sabemos que el balón parado se le da extraordinariamente bien, y para acompañar y poder meterlo en el medio a Luismi Redondo, ¿no? Sí, sobre todo eso, con desborde, ¿no? Con desborde, con atrevimiento, y que el equipo tenga otro registro más que sumar a los que ya posee. Claro, el mercado sabemos cuál es. El Cartagena, pues bueno, dentro de sus limitaciones, pues bueno, estará ahí hasta última hora esperando cualquier oportunidad, ¿no? También se acaba de jugar la primera jornada de primera ref. Habrá habido jugadores que estarán apurando hasta el último momento porque, bueno, a ver si tenían oportunidad esta jornada, y bueno, y hoy se tiene que hacer, porque yo creo que si no se fichar por fichar no, está claro, pero por lo menos que se fiche a un jugador de garantías, porque creo que va a hacer mucha falta ese tipo de jugador que desborde, que lo intente una y otra vez y que pueda sumar este equipo otro registro. Yo no descarto que las principales opciones que tuvieran, que se les están cayendo, en cualquier caso acudan a un filial y busquen algún extremo de desborde que no tenga sitio en una segunda división o en una primera federación. Lo digo porque al final un jugador con recorrido, con extremo, con desequilibrio, a lo largo de este año vas a tener tiempo para ponerlo y tiempo para que ruede. Veremos a ver. Teresa García, dale una nota a lo que te parece después de ver estos primeros 90 minutos, el equipo, la plantilla, un poco en general todo, y siendo muy prematuro y cogiéndolo con pinzas, que sé que no te quieres mojar. Bueno, ya sabes tú que la vejez y la experiencia pues hace que seamos un poco precavidos. Yo le pondría un notable al equipo, y por todo, ya te digo, por lo visto ayer y por lo demostrado en la pretemporada y por el entrenador, ¿no?, que va a dirigir, espero que con éxito, esta temporada al Cartagena. Ciérrame, abróchame, Juan Espósito, que me quedan 20 segundos. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, yo soy partidario de un notable, un 7 raspadillo, pero es que hay que recordar, Victorio, que venimos del inicio de Sánchez del Álamo, que fueron unos inicios catastróficos, y veníamos de los inicios del año pasado con Abelardo, que también tuvo las suyas, ¿no? Entonces, comenzar ayer con una impresión de que el equipo ya está compitiendo desde la jornada 1, pues bueno, yo creo que aquí he echado en falta eso desde hace ya por lo menos 2-3 temporadas, y bueno, yo un 7 le pongo al equipo. Un abrazo, Teresa, un abrazo, Juan. Abrazos muy fuertes para los dos. Mucho gusto estar con ambos. 3:41, aquí seguimos en la SER hasta las 4.
3 de la tarde, casi 44 minutos. Aquí seguimos en Ser Deportivo Región de Murcia. Hemos hablado del Cartagena, que jugó ayer, y vamos a hablar del Real Murcia, que afronta el último día de mercado de fichajes y espera que sea sin sobresaltos, porque cierra el mercado. Desde mi punto de vista lo hace con decisión, sin fichajes de última hora, pero con nombres clave. La plantilla, desde mi punto de vista, insisto, equilibrada, aunque hay un caso abierto. El de Quique Cadete, que lleva toda la pretemporada sin aceptar la rescisión, la propuesta, y además no tiene ofertas atractivas para él, por lo que el club estudia un despido en estas últimas horas si no hay un acuerdo. Eso sí, la gran noticia es el regreso de Flakus Bosilj. Hemos hablado por activa por pasiva del delantero esloveno que vuelve a Murcia tras no contar en Castellón, y finalmente la operación se encareció a 500.000 euros, aunque hay que recalcar que es sin variables. Así que una operación cerrada a lo largo de la tarde del domingo. Estas son las primeras palabras del delantero esloveno. Estoy muy feliz de compartir con ustedes que oficialmente soy jugador de Real Murcia. Es difícil expresar con palabras qué este club significa para mí. Ni un minuto en Liga con el equipo Oreyud en esta temporada, ni siquiera convocatoria ante el Zaragoza. El Real Murcia lo peleó hasta el final con una fuerte competencia con equipos de segunda que provocaron y que hicieron muy difícil la posibilidad de Flakus hace un mes, como así lo contamos. Y en las últimas semanas filiales como el Atlético de Madrid B o el Villarreal B, que le querían, Flakus eligió volver a donde fue feliz. Las negociaciones se atascaron hasta la tarde del domingo, pero al equipo castellonés le sentaron mal las declaraciones de Felipe Moreno, aquellas de que estaba ya de camino, hay cosas que están de camino, y subieron el precio, cuando estaba todo acordado. Después de horas críticas, insisto, la tarde del domingo, finalmente todo se solventó. Radio Castellón, Xavi Isidro, 3:45, buenas tardes. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas. Cuéntame cómo va la última hora, cómo ha sido para el Castellón esta salida que se produjo ayer por la noche, 500.000 euros invariables, porcentaje de futura venta para el equipo Oreyud, y en ese sentido, por fin se llegan a un acuerdo, aunque veníamos contándolo aquí, Xavi, estaban obligados a entenderse. Sí, bueno, para el Castellón, yo no sé, entiendo que era una salida normal, era lo que tenía que pasar. Para la prensa una liberación, porque llevamos, pues prácticamente llevamos un mes y pico, sí, hablando de Flakus, del Murcia, de Flakus, que yo creo que todo el mundo teníamos claro que Flakus iba a acabar en el Murcia, lo que no sabíamos era cuándo. De hecho, la última información que contamos, que nos trasladaba al club, es que seguramente Flakus, si salía, iba a ser casi en el tramo final de mercado, y así ha sido. De hecho, estuvo en Castalia viendo el partido ante el Real Zaragoza, es verdad que no estuvo en la convocatoria, pero vaya, viendo los pocos minutos, bueno, pocos no, ningún minuto de los que había tenido en los dos primeros partidos, y después de estar fuera de la convocatoria incluso en el tercero ante el Zaragoza, pues era evidente que tenía que salir. La cuestión era en qué cantidades y en qué momento. El momento ya ha sido, las cantidades las habéis contado vosotros, rondando los 500.000 euros, tal vez no tanto como el Castellón quería en un momento, pero bueno, cantidades que son interesantes, ¿no? Para un Castellón que, recuerdo, en su día lo fichó, lo hizo libre desde el Hellas Verona. Es verdad que el equipo italiano se quedó un porcentaje de esa futura venta, pero bueno, dentro de lo que cabe, para un futbolista al que, recuerdo, prácticamente en Liga no hemos visto jamás y solo lo hemos visto jugar algún que otro partido de Copa del Rey, pues no es una mala operación. Yo te insisto, lo contamos el verano pasado, que el Real Murcia, que Asier Goiria se enamora de él en un Albacete-Castellón donde Flakus apenas toca la pelota, pero su trabajo incansable, bajando a recibir, peleando con la zaga, pues es lo que le hace enamorarse el esloveno. Fíjate luego lo que dio de sí la segunda vuelta y cómo estamos ahora. A 1 de septiembre, con todo finiquitado, el jugador que ha pasado noche en Castellón, que no va a estar para el partido de esta noche, lo más probable es que no esté, en Marbella, por aquello de las 7 horas que tiene de coche, de los más de 700 kilómetros, pero lo que sí está claro es que, y me ha dado la impresión, por lo que tú y yo hemos hablado a lo largo de estas semanas, es que se queda ese regusto amargo para el aficionado Oreyud de, jolín, se va un tío al que no hemos probado en la delantera cuando nos falta gol. Sí, y no es la primera vez que ocurre. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a las temporadas de Primera Federación, el Castellón firmaba a delanteros centros, referentes, aunque ya sabemos que Flakus tiene mucha movilidad, pero bueno, delanteros que a priori tenían que venir para ser titulares, como por ejemplo fue el caso de Groning, que ahora está jugando en Alemania, o de Lars Balving, ¿no? Que también el delantero sueco venía para ser un referente, y parece que esa figura en el Castellón no cuaja. Después de la temporada o de la media temporada que Flakus había firmado en el Real Murcia, la verdad es que pensábamos que podía ser su momento, sobre todo porque los dos delanteros que tiene el Castellón, tanto Camará como Marcanic, pues no están marcando diferencias, no lo han hecho en este arranque de competición, y muchos son los que pensamos, yo me incluyo,
que Flaccus debía tener esa oportunidad. Es verdad que no hemos podido ver los entrenamientos, no sabemos cómo funciona Flaccus más allá de un par de partidos de Copa del Rey, pero vaya, después de ver lo que ha hecho en el Real Murcia, con la juventud que tiene, la proyección que tiene, entendíamos que podía ser un delantero muy válido para el Castellón. Seguimos dándole vueltas al por qué no juega. De hecho, se le preguntó el pasado viernes a Johan Plack claramente en sala de prensa, le pregunté yo directamente y no quiso hablar de Flaccus. Yo no sé si es que ha habido algún problema extradeportivo que no se conozca, es la única explicación que le puedo intentar dar, porque vaya, que no le des ni una sola oportunidad de demostrar tu valía después de haber demostrado en primera ref en un equipo puntero como el Murcia, que puede ser un jugador muy válido, es cuando menos llamativo. Total, y la información que vosotros contasteis tampoco iba mal encaminada en cuanto a que tendría que venir o tendría que tener muy cerca un sustituto del Castellón para que saliera el delantero esloveno. Creo que la información que trabajáis en las últimas horas, o seguimos en redes sociales, compañero, es que está caliente la situación con varios futbolistas de estos típicos, ¿no?, que gusta a vos Bulgaris. Sí, muy de Big Data. Aunque bueno, hay uno de los dos que se manejan, uno es el que cuadraría en esa posición, que es Adam Jakobsen, un futbolista danés que juega en la primera división de Suecia, que a priori podría venir a ser ese delantero centro, aunque viendo un poco, claro, no lo conocemos prácticamente nada, ¿no? Pero viendo un poco el perfil en las últimas horas, un poco el mapa de calor, es un futbolista que acaba jugando incluso muy tirado a banda izquierda, ¿no? Por eso que no acaba de ser ese delantero centro referente, pero vaya, no voy a juzgar a un futbolista sin haberlo visto jugar y sobre todo sin haber llegado todavía a ser oficial, aunque todo hace indicar que va a acabar aquí y que creo, por lo que cuentan compañeros de medios de comunicación de Suecia, que esos 500.000 euros que el Murcia le va a pagar al Castellón van a ir directamente a la SACA para poder pagar a este futbolista, porque se habla incluso de un traspaso que me parece una auténtica barbaridad, de 1,8 millones de euros. Sería el fichaje más caro de la historia del Club Deportivo Castellón, si es que finalmente se cierra. Vamos a ver, insisto, porque desde que estaba Bulgaris, bueno, pues nos va sorprendiendo día sí día también. De hecho, hemos fichado también a un central hace casi un mes fichamos a un central, Brignani, del Montova, de Italia. El Castellón pagó algo más de 1 millón de euros, rondando el 1 millón de euros. Era en ese momento el fichaje más caro de la historia del Castellón. Han pasado 3 jornadas y no ha debutado. Prácticamente no lo hemos visto. Cuando le preguntamos a Plan, nos dice, no, es que se está adaptando a la manera de jugar. Bueno, pues cosas que pasan en el Club Deportivo Castellón, que si son para bien, pues fantástico, pero a veces no se acaban de entender. Querido, que al margen de lo que ocurra, ya sabes que tenemos mucha devoción por el equipo de Castalia, por otro histórico, y que la segunda es muy larga. La segunda división acaba de empezar, he visto que todavía no habéis ganado. Os pasa por no poner a Flaccus, pero en cualquier caso es verdad que hay 42 jornadas. Sí, la realidad es esa. O sea, el equipo juega muy bien a fútbol, ha jugado contra dos cocos como el Racing y el Valladolid, y ha jugado contra el Zaragoza, que para mí está a años luz de lo que debe de ser. El Castellón fue mucho mejor que el Zaragoza, lo hizo bastante bien contra el Racing, creo que fue mejor que el Valladolid, pero arriba no hay pegada, no hay gol, y si no hay gol no hay paraíso, y entonces hay que buscarlo, y si Flaccus, que lo tienes en casa, no te vale, pues tendremos que esperar a que el futbolista danés sea la solución. Ojalá sea así. Bueno, un abrazo, Xavi Isidro, muchas gracias. Hasta luego, Deu. Chao. Pues a las 3:52 recordamos de Flaccus. 7 goles en 6 meses la temporada pasada, el máximo anotador grana, que vuelve con ambición, pero eso sí, no va a estar en Marbella para su debut. La operación se cerró ayer por la tarde-noche, no viajó con el equipo, pasó la noche en Castellón y por tanto la fórmula hacer 700 kilómetros y más de 7 horas de coche, pues no es lo mejor, teniendo en cuenta que te ha gastado medio kilo en un futbolista. No entrenó además el jueves pasado, ni sábado por el día de partido, ni el domingo que tenía el club Orellut día clave. Y el pimentonero, después del desembolso, el club pimentonero no quiere riesgos. Eso sí que ha entrado en convocatoria Sekou, mediocentro de 20 años, internacional por Burkina Faso. Llegó del Leganés en el fichaje que adelantamos aquí en la SER y es un refuerzo necesario para tener repuesto de Antonio David. El proyecto de Echeverría que va tomando forma con un sistema nuevo donde hay que adaptar a Flaccus, pero donde se va a quedar Cadorini. Cumple 23 años hoy y quiere pelear por minutos. Hizo 3 goles el año pasado con poquitos minutos y está cómodo en Murcia, quiere demostrarle su nivel a Echeverría. Y van a apostar por Aitor Sarabia, por el juvenil que ha brillado, que va a mantener con ficha del juvenil para estar en el Imperial, pero va a entrenar con el primer equipo. Cuando haga falta se le subirá y jugará. Entienden que la estrella en ese perfil debe de ser
Álvaro Bustos, si Echeverría lo ve como una alternativa fiable en el caso de ser necesario. Así que el Real Murcia va a cerrar el mercado con ambición, con Flaccus, con Sekou, con Sarabia, Cadurini, que se quedan como nombres propios, con un equipo reforzado, joven y con hambre, con la temporada que va a arrancar esta noche para el equipo que viajó, que está en Málaga, sin Mollita, sin Antonio David y sin Andrés López. Sí que entró Ceca, que fue poco a poco estos días. Insisto, entró Sekou, Palmer sigue con ficha de filial y de la cantera están en la convocatoria Joldi, Héctor Seirán y Sarabia. Y yo me atrevo con Gazzaniga, Vicente Sabeljic, Alberto y Cristo, con Isi Palmer y Alex Sal, con Pedro Benito una banda, Álvaro Bustos a otra y arriba Ekain. Enfrente un Marbella, lo recuerdo, con las bajas o con la baja de Cambra, por lesión y por sanción a Adri Ruiz. No va a estar Luis Muñoz, que llegó este fin de semana. En cuanto al sistema, se espera que sea con 3 centrales y 2 carrileros, con Eugeni y Alex López en el medio y arriba Tahiru, Rodri Ríos y Luis Alcalde. Así que, pendientes de eso, ahora seguimos con más información en este Ser Deportivos. Últimos minutos, cerramos este Ser Deportivos en el tramo final. Vamos a hablar de la última del último fin de semana y de la segunda federación, porque quedan horas para cerrar el mercado. Vamos a empezar con el UCAM Club de Fútbol. Nos consta que están sondeando futbolistas. Aunque a priori dicen que tienen la plantilla cerrada, entiendo que no alteraría nada si llegara algo sub-23 para aportar una pieza en ese hueco que tiene todavía libre. En el Águilas parece cerrada la plantilla, los de Adrián Hernández. Por cierto, no quiero que se me olvide, el UCAM empieza la liga visitando al Melilla. Los de Adrián Hernández, que también tienen la plantilla cerrada, se estrenan recibiendo al Yeclano, al ex de Adrián Hernández, un Yeclano que también da la plantilla por cerrada y que está anunciando jugadores en sus plataformas, pero que llevan días ya en el equipo. Es un proyecto humilde, no quieren lanzar campanas al vuelo. Por otro lado, sí que son caros, sí que quieren estar arriba y no se esconden. La Deportiva Minera, que buscan algo más, me da la impresión que en defensa, y además han hecho una gran pretemporada. Solo empataron el primer amistoso y el resto lo han ganado todo, hasta el partido de la Copa Federación de este fin de semana ante el Yeclano. Además han anunciado hoy la salida de Santi Esteban y se estrenan en el Chapín contra el Jerez Deportivo de la primera jornada. Por último, en el Lorca Deportiva, el ascendido, se ha movido el bloque en los últimos días. Entró Fran Árbol como portero sub-23 cedido del Granada, también Soler, lateral de la primera federación, insisto, a la zona derecha, por eso fue salido Bertomeu. Tiene una plantilla humilde y este fin de semana reciben al Real Jaén para estrenarse. Ya saben que en baloncesto sigue todo parado y que este fin de semana arranca la Liga en fútbol sala y que se lo contamos a lo largo de esta semana en el mismo sitio, misma hora, con el misma gente y el mismo rollo, como dice Paco Jo. Mañana 3:20 Ser Deportivos. Pórtense bien y sean buenos. Chao, chao.